Le tocó a la CVG, la Corporación Venezolana de Guayana, en este momento en vilo por hechos de corrupción, luego de la solicitud de la Policía Nacional Anticorrupción. Los detalles hoy en Francas Noches. Bienvenidos. Francas Noches Venezuela, bienvenidos a su cita de todos los días de 7 a 8 de la noche en este espacio que creó Canal I para construir con ustedes desde sus hogares y nosotros desde estos estudios la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Complacido de acompañarles, complacido de ser el responsable de acompañarnos en esta jornada informativa y sobre todo en las mejores entrevistas, las entrevistas francas en nuestra silla franca. Continúa el tema de la corrupción protagonizando la palestra noticiosa nacional. En horas de la tarde de este jueves, la Policía Nacional Anticorrupción emitió un comunicado solicitando al Ministerio Público el encauzamiento judicial de funcionarios y empresarios de la Corporación Venezolana de Guayana. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el ministro Freddy Ñáñez, difundió el comunicado a través de su cuenta en Twitter. A continuación, leemos algunos extractos. Parte del comunicado reza lo siguiente: la Policía Nacional contra la Corrupción, de acuerdo a las instrucciones del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, continúa dando resultados de esta lucha implacable contra la corruptela y la descomposición moral, emprendida por el gobierno bolivariano en todos los espacios de la vida nacional. En este sentido, informamos al pueblo que como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial Caiga quien caiga. En la Corporación Venezolana de Guayana se solicita el encauzamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que han violado el sagrado juramento de honestidad y ética. Podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. No nos detendremos en el deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales, sean quienes sean los responsables. Definitivamente el tema de la corrupción, como les dije, ocupa la palestra noticiosa, protagoniza en Venezuela todo lo que es el contenido noticioso. Recordemos que quienes han estado involucrados en el hecho de corrupción, en donde se habla de Petróleos de Venezuela, en donde se habla del Ministerio del Petróleo, que además estaban vinculados a Tarek El Aissami, de quien no se sabe mucho hasta ahora. Se ha hablado de muchos nombres, ya está la lista oficial de personas que están siendo procesadas, pero de Tarek El Aissami solo se sabe que renunció a su cargo, que dijo que iba a contribuir con las investigaciones, pero más allá de eso, poco se ha escuchado. A esperar a ver qué dice la Fiscalía sobre las investigaciones. ¿Será que sí está siendo investigado el exministro Tarek El Aissami, no solamente por la vinculación con este ministerio y estos hechos de corrupción, sino en todos los cargos que ha ocupado como ministro? Porque esto ya marca un precedente y debe abrirse una investigación de oficio. Así está establecido en nuestra norma y así debe funcionar la Fiscalía. Ya veremos cómo proceden en este caso en particular. Lo cierto de todo esto es que ahora le tocó el turno a Guayana. La Corporación Venezolana de Guayana tiene días sonando que su presidente Maldonado había sido detenido. En aquella oportunidad, cuando dijeron que había sido detenido, yo mismo a través de las redes sociales me di a la tarea de desmentir la información, porque ciertamente a través de las fuentes que manejamos como periodistas y siendo además de Ciudad Guayana, podía decir con conocimiento de causa que no se encontraba detenido. En esta oportunidad se confirma la solicitud y la detención de algunos funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana, incluyendo su cabeza y su consultor jurídico. Importante destacar además que desde hace mucho tiempo, desde el gobierno del exgobernador Rangel Gómez, se vienen dando muchísimas denuncias de la Corporación Venezolana de Guayana y de algunas acciones que prendía la gobernación en aquella oportunidad vinculadas al tema de la cabilla. Yo sé que ustedes, y del hierro, yo sé que ustedes en sus hogares recuerdan aquel escándalo que se arma donde llamaban al gobernador del estado Bolívar el rey de las cabillas
Esa investigación realmente no procedió, no estábamos en la fiscalía actual, no estaba en gestión Tarek William Saab, pero sí se marcó un precedente y ojalá la apertura de estas investigaciones conlleve a que se abra de oficio la investigación por aquellos hechos del pasado, porque la corrupción no nació ayer, antes de ayer o el viernes pasado, cuando se procedió a detener a estas personas vinculadas al caso PDVSA, sino que, bueno, ya sabemos que es una historia bastante larga la que se tiene en estos términos. Y hablando de detenidos, pero ya no en Venezuela, sino en Ecuador, este miércoles el Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador admitió la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a quien se le acusa por malversación de fondos públicos. A través de un comunicado, la Corte Constitucional consideró admisible la solicitud y señaló que este fallo ocurre por una mayoría calificada con 6 votos a favor de los 9 jueces que integran el máximo organismo. Esta situación podría dar paso a una posible destitución del jefe de Estado. El informe también señala que la solicitud presentada por delito de concusión no cumple con las exigencias de lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este sentido, admitió la acusación de juicio político por el presunto delito de peculado. El Parlamento tiene un plazo de 30 días para que procese todos los mecanismos de orden constitucional. La separación de poderes, sin duda alguna, genera que funcione de cierto modo la justicia en algunos países. Hoy el presidente de Ecuador se encuentra vulnerable como presidente, pero enfrentará la justicia y además se enfrentará a un posible juicio político, como en su momento había ocurrido en Brasil con la expresidenta Dilma Rousseff, como ocurrió en la historia venezolana con el expresidente Carlos Andrés Pérez en su momento, y ciertamente Latinoamérica tiene una historia bastante larga en cuanto a juicios políticos y a presidentes que se han enfrentado a juicios políticos. En esta oportunidad estamos atentos a lo que pueda ocurrir en Ecuador, porque de esto también dependerá el futuro de esta nación que hoy hace contrapeso en el tema de la ideología política dentro del continente americano y del continente suramericano en especial, que ya se encontraba mirando hacia un solo lado y que quedan pocos para hacer contrapeso. Lo cierto de todo esto es que en Ecuador y en Perú estos procesos son prácticamente normales y justamente se está procediendo dentro del Parlamento ecuatoriano a realizar este tipo de procedimientos y llamar a los jueces para que pueda ser o no juzgado el presidente ecuatoriano. Seguimos revisando información. Durante la celebración del 19º aniversario de la aerolínea Conviasa, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez, informó que próximamente se ampliaría la ruta a 19 destinos internacionales. Escuchemos. Aragunyán manifestó que se activó una nueva frecuencia Manaos-Puerto Ordaz y Margarita-Caracas, que estará disponible a partir del próximo 13 de abril. Aseguró que con esta nueva ruta se sigue fortaleciendo el transporte multimodal. Ese es uno de los destinos próximos que vamos a tener. También vamos a tener la conexión Caracas-Habana, y con La Habana vamos a conectar directamente a Moscú. También la conexión Caracas-Damasco, Siria, y de Damasco a Irán. También está pendiente la conexión para Argelia, la conexión para Surinam. Son diversos destinos que estamos organizando, no solamente a lo internacional, sino también en lo nacional. El presidente de Conviasa agregó que esta aerolínea continuará expandiéndose, a pesar del bloqueo económico que mantiene los Estados Unidos, para seguir incrementando sus conexiones aéreas. Tiene 23 destinos nacionales, 10 internacionales. Para este año se proyecta un crecimiento del 30% en los destinos internacionales y 20% en los destinos nacionales. No solamente uniendo destinos lejanos con Venezuela para evitar uno de los objetivos que han pretendido las sanciones. Más de 35.000 connacionales han retornado en 144 vuelos mediante el plan Vuelve a la Patria, durante la actividad que deleitó a los presentes con los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y jóvenes de la Compañía de Danza Nacionalista La Guaira. Se entregaron condecoraciones y reconocimientos a trabajadores de 5 entes del sector transporte por su destacada valor. Otra de las informaciones importantes de la semana ha sido la declaración de la plataforma unitaria respecto
a la reactivación o posible reactivación de las mesas de negociación de México. Lo cierto de todo esto es que ayer hablábamos de las condiciones para una negociación, hablábamos de la condición inicial de la voluntad para negociar. La segunda condición importante es el reconocimiento de la contraparte. Te reconozco como figura política, te reconozco como actor político del país y como un actor necesario para alcanzar el bienestar, y es por eso que me estoy sentando a negociar contigo. Estas condiciones son fundamentales para un proceso de negociación. Ocurren, se dan, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. En la silla franca estará Igor Cuoto Arellano, especialista en negociaciones y resolución de conflictos. A la pausa, ya volvemos con más. Momento de la entrevista franca. En la silla franca, Igor Cuoto Arellano, especialista en negociaciones y resolución de conflictos. Un tema espectacular. Fui profesor de estudios de paz y conflicto en la universidad y disfruté mucho esa materia. Además, conversar con Igor Cuoto siempre es un placer porque él viene con una historia de negociación distinta, porque la fomenta en la mejor escuela de negociación del mundo, porque para mí, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un proceso de negociación diferente al de cualquier universidad que habla de negociación. Hay un sistema de negociación Harvard que es distinto al de todos los demás. Sí, y gracias primero por la invitación a tu programa, muy contento de verte nuevamente por estos espacios, llevando información, etcétera, que tanto necesita nosotros los venezolanos. Y sí, efectivamente el modelo de negociación de Harvard es el modelo que marca un hito en este tema del approach que se le debe dar a esta interacción social llamada negociación. Y que se basa principalmente en 8 elementos, el cual ya vamos a repasar. Y lo interesante es que este modelo ha sido utilizado en procesos tan complejos como la instalación de la ONU, por ejemplo. Sí, o incluso en las negociaciones entre Israel y Palestina. Así es. En las negociaciones entre Israel y Egipto, el acuerdo de Camp David, donde Jimmy Carter sirvió de mediador. Ha sido utilizado en diversos procesos, incluso el de Perú, en el conflicto bélico entre Perú y Ecuador. La metodología que se utilizó fue esto. La metodología Harvard. Entonces, esto es una metodología que se ha aplicado por más de 30 años en diversos conflictos, en diversos procesos de negociación, y la cual nos puede ayudar a tener una aproximación, a tener un mejor análisis de qué es lo que está sucediendo, para saber qué es lo que se puede hacer y evaluar los resultados de esos procesos de negociación y definir si fuimos exitosos o no. Bien, la gente no lo sabe en casa, pero antes de que la Organización de Naciones Unidas existiera, ya Harvard hacía simulaciones o modelos de negociación para la instalación de ese organismo internacional, preparaba a la gente para la creación de ese organismo internacional que sin duda alguna iba a llegar, que en algún momento se iba a instalar, y ya la Universidad de Harvard se adelantó, tenía un paso adelante en ese tema de la negociación. Y a mí la verdad es que me llama mucho la atención que en Venezuela tengamos personas que vengan de ese modelo de negociación, que es el caso de Igor Cuoto, a quien tenemos en la silla franca, y que es bueno siempre consultarle si los procesos de negociación que se están llevando en Venezuela podrían llegar a feliz término, teniendo en cuenta que las condiciones que tengamos no las voy a evaluar si son buenas o son malas, si son positivas o no, o si son suficientes o no. Para eso estás tú acá, sentado en la silla franca. Realmente, de acuerdo a lo que has estudiado, a las teorías de la negociación, al modelo de negociación que has profundizado y que sin duda alguna te has dedicado a estudiar, ¿estamos bien encaminados en nuestro proceso de negociación de cara a la reapertura de las negociaciones en México? Mira, yo antes de responderte, si me permites, adelante, si estamos bien encaminados o no, yo quisiera hacer un breve análisis a la luz de la metodología. Okay. El modelo de negociación habla de 7 elementos. ¿Esos elementos cuáles son? Dice que para negociar y negociar eficientemente, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta los intereses de las partes, es decir, las necesidades mías y de la contraparte. Cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos y cuáles son esos intereses tangibles e intangibles, tanto de uno como de otro.
recordar de que para que una negociación sea eficiente, el resultado tiene que ser mejor que la mejor alternativa al acuerdo negociado. Es decir, tiene que ser mejor que mi mejor plan B, pero a la vez esta negociación, para que tú quieras llegar a un acuerdo conmigo, tiene que ser mejor que tu plan B. Sí, tiene que ser mejor que tu alternativa. Si estamos frente a una negociación que no es mejor que mi alternativa, no estoy frente a una negociación eficiente, exitosa, es decir, a lo mejor no se alcance el objetivo uno de cada uno, o sea, el plan A de cada uno, pero el acuerdo debe ser superior a la alternativa de ambos. Al plan B de ambos, porque si no, no es una negociación exitosa. Claro. Tan sencillo como eso. Y aquí yo me quiero hacer una pausa después que haga este breve resumen. Qué interesante eso acá. Mira, las opciones son las propuestas que vas a colocar sobre la mesa, pero las opciones tienen que ser buenas para mí y buenas para el otro, es decir, tienen que ser suficientes para mí y aceptables para la contraparte. Yo no puedo sentarme en una mesa de negociación solamente a generar opciones para mí, para satisfacer mis intereses y no generar opciones, propuestas que no satisfagan tus intereses, porque al final esas opciones son las que van a formar parte del acuerdo. Y una negociación, para que sea exitosa, tiene que satisfacer los intereses, tiene que generar un resultado mejor que la mejor alternativa de cada una de las partes, generar muchas opciones para que no se quede desperdicio, es decir, satisfacer la mayor cantidad de intereses, y traducir eso en un acuerdo que sea factible, viable y operacional. Pero a la vez que esté basado en criterios de legitimidad, es decir, en criterios independientes. No es lo que tú dices, no es lo que yo digo. Vamos a ver cuáles son los criterios que sustentan esas opciones que forman parte del acuerdo. La Constitución, las leyes, acuerdos internacionales, análisis de peritos independientes, etc. En pocas palabras, no es ni lo que tú dices ni lo que yo digo. Los parámetros nos van a dar estos criterios independientes, que es lo que le va a dar legitimidad a todo. Estamos hablando de los 8 puntos del modelo. Del modelo de negociación de Harvard. El otro elemento es la comunicación. Una negociación, para que sea eficiente, tiene que existir entre los actores que hacen bien la negociación una comunicación eficiente, es decir, que eficiente y efectiva, es decir, que tú me entiendes a mí lo que yo te quiero decir, no lo que te estoy diciendo, sino lo que te quiero decir, y viceversa, porque cuando hay una buena comunicación, lo que va a suceder es que nos vamos a entender más rápido. Es decir, vamos a entender más rápido cuáles son esos intereses, vamos a poder hacer preguntas mucho más inteligentes. Y esto es algo importante porque esto va muy ligado a la temporalidad o al tiempo de la negociación. La gran verdad es que cuando tú te sientas a negociar, tú tienes una expectativa de tiempo de negociación. Y eso te va a ayudar la comunicación. Si la comunicación es mala, posiblemente ese tiempo de negociación se va a extender y va a hacer que las partes empiecen a buscar hacia las alternativas, buscar cuál es ese plan B, para que con base a eso, buscar el acuerdo. Por último, el tema de la relación. Si no existe una buena relación entre las partes, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces tienes que trabajar primero la relación para después meterte en la sustancia. Y es allí donde entra el juego del diálogo. Muy bien. Es decir, el diálogo que es previo a una negociación. Un diálogo no es lo mismo que una negociación, y es allí donde empieza la comunicación entre ambas partes. Y aquí es y a la luz de este modelo es donde yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Por qué la negociación en Venezuela ha tenido altos y bajos y no se ha llegado a un acuerdo? Mira, la gran verdad es que, uno, el gobierno tiene muy buenas alternativas de no negociación. El gobierno no ha necesitado y no necesita de un acuerdo con la oposición para satisfacer sus intereses. Y cuando ha necesitado ponerse de acuerdo con la oposición, ejecuta un plan B, es decir, ejecuta algunas de las alternativas. Te voy a poner un ejemplo. Ni siquiera de cara a unas elecciones, por lo menos para legitimarte. Es que no hace legitimarse ante quién. Bueno, por lo menos ante la comunidad internacional. No, perdón, poniéndome yo de abogado del diablo, yo te puedo decir que la gran verdad es que Estados Unidos y la Unión Europea son los que tienen ahí una posición radical. El resto, bueno, ya la Unión Europea ha cambiado un poco. Ha cambiado mucho, entonces el resto, no sé de qué comunidad internacional me estás hablando. Estoy tratando de ser un poco irónico en el sentido de que, en pocas palabras, mientras yo estoy ejerciendo el poder, a mí poco me importa esa legitimidad, estoy tratando de ser un poco exagerado, porque al final el pueblo venezolano me reconoce a mí como realmente quien tiene el poder de facto. Entonces,
no creo que el tema de la legitimidad sea un problema, porque además se ha convocado elecciones, que a los demás digan que no fue legítimo o no, es otra cosa, pero aquí la gente fue llamada a votar, la gente, incluso la oposición participó en algunos procesos y en otros no. Bien. Pero a donde quiero ir, mira, aquí hay un tema importante. Si el gobierno ha tenido muchas alternativas y ha echado mano de esas alternativas, y gracias a eso no hace falta la negociación para el gobierno. En cambio, la oposición... Me la deja para la próxima parte porque tenemos que ir a la pausa. Sobre la oposición Gracias. en la negociación, vamos a hablar en el segmento siguiente con Igor Cuoto, quien es especialista en negociaciones y resolución de conflictos. Ya volvemos con más. Hablar de negociación es fundamental en nuestros días. Se reactiva un proceso de negociación para el caso venezolano en México. Ya habló la plataforma unitaria sobre este tema. Ha dicho que ellos nunca han suspendido la negociación, que siempre ha sido el gobierno el que ha incumplido con el proceso de negociación y ha frenado el proceso de negociación las veces que se ha frenado. Y dejábamos en el aire la explicación sobre la posición del gobierno frente a la negociación innecesaria. De cierto modo, decía Igor Cuoto, para el gobierno, es decir, yo puedo seguir mi rumbo y mi camino sin ese proceso de negociación, pero el papel de la oposición es distinta y la posición de esta oposición o de la plataforma unitaria es distinta respecto a este proceso de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición no tiene mucha alternativa, no tiene muchos planes B para poder satisfacer sus intereses, que por ejemplo, uno de sus intereses es por supuesto llegar al poder a través de unas elecciones. Y lo que ellos han enfatizado es que necesitan un acuerdo con el gobierno para llegar a unas condiciones de unas elecciones transparentes, competitivas, de acuerdo a lo establecido en la ley. Y si no se llega a ese acuerdo con el gobierno, para la oposición es muy difícil participar en una justa lid en contra del candidato que pone el gobierno. Pero si el gobierno no lo necesita o no es, no es fundamental para él, porque él puede seguir su rumbo, llama a elecciones, se oficializa que gana las elecciones y todo lo demás, ¿para qué se sienta? Bueno, pero es que no sé si tú te has dado cuenta de que yo también puedo usar... Mira, no podemos ser ingenuos en los procesos de negociación. Yo no negocio, es decir, la negociación per se no es un fin. La negociación es un medio para satisfacer mis intereses a través de un acuerdo o incluso a través de un no acuerdo. ¿Por qué tengo un no acuerdo? Porque me doy cuenta que mi alternativa sigue siendo mejor. Cada vez, y date cuenta de esto, esto es así, el éxito de esta negociación, en las negociaciones políticas, pasan no solamente por el acuerdo per se entre los actores políticos, como puede ser el del gobierno y la oposición, sino el cómo se vende el acuerdo y cómo la gente ha percibido el proceso y el acuerdo. Si la oposición y el gobierno llegan a un acuerdo sobre el tema electoral, lo que es importante tanto el acuerdo como que los venezolanos se sientan satisfechos con ese acuerdo, para que así cuando vengan unas elecciones salgan a votar masivamente. Pero tú dices, ¿pero por qué se siente entonces el gobierno? Porque cada vez que ellos se sientan y cada vez que no se llegue a acuerdo, pasan cosas tales como esta. Sale un grupo aparte de oposición, u otros grupos opositores, u otros grupos de la sociedad civil diciendo y acusando que los que se están sentando son traidores, que son... Claro, pero me acabas de decir que eso no es importante para el gobierno. Para el gobierno no es importante el acuerdo. Lo que sí es importante para el gobierno es cómo es percibida la oposición. Y cómo es percibida la oposición. Y cada vez que se sienta, y cada vez que no se genera un acuerdo, la gente no dice es que es culpa del gobierno. Y por eso tenemos que apoyar más la oposición. La posición de la población es, ¿para qué la oposición se sigue sentando si definitivamente el gobierno lo que hace es jugar con ellos? Y entonces, a través de las redes sociales... Que era la siguiente pregunta que iba a hacer.
si bien ya hice la pregunta de para qué se sienta el gobierno en una mesa de negociación, si acaba de decir, además válida la posición y bien explicada, claro, que yo no la necesito realmente, políticamente no la necesito. Ahora, una oposición que ha estado en distintas mesas de negociación y distintas mesas de diálogo que son diferentes, sin resultado positivo para la misma oposición, ahora pregunto, ¿para qué se sienta? Porque depende mucho del acuerdo. Y date cuenta que las sanciones... Es decir, ¿sí sigue esperanzada en un acuerdo? Claro. ¿Y se va a cumplir si existe un acuerdo? Bueno, no sé si se va a cumplir o no, pero sí. ¿Qué lo obliga a cumplirse? Al gobierno no lo obliga a nada, lo obliga la presión de la comunidad internacional. Pero siendo un proceso de negociación se firma un acuerdo. Claro, pero... Y ese acuerdo, al estar firmado, tiene algunas obligaciones, ¿no? Claro que sí, pero y para eso están unos garantes. Claro, y para eso puede los estar buenos oficiantes. No, y incluso el grupo de amigos. El grupo de amigos. Entonces, para eso, dentro de una de las condiciones de esas elecciones libres y transparentes, es que se permita la observación internacional. Y que esa observación internacional, no por los amigos de uno ni por los amigos de otro, sino por actores incluso independientes, e incluso por los amigos de uno y los amigos de otro, determine, mira, incluso de las Naciones Unidas, ¿okay? O etcétera, de otras porque eso es otra cosa que la audiencia no sabe. Las Naciones Unidas no está participando en el proceso de negociación, pero todo proceso de negociación cuenta con el aval y la vigilancia de las Naciones Unidas desde las Naciones Unidas. Claro, entonces, es decir, eso ya marca un precedente dentro de Naciones Unidas. Claro, entonces, ¿qué pudiese pasar? ¿Dónde está el meollo del asunto? De que si se permite, no el de acompañante, sino de observadores internacionales, y estos observadores vienen, participan, y ven que hay un resultado legítimo, de acuerdo a lo establecido en las leyes, gane quien gane, automáticamente va a venir un reconocimiento internacional. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Mira, lo que pasa es que no podemos... Mira, yo soy miope y nosotros los miopes no vemos bien de lejos. Yo también soy miope. Bueno, muy bien. Entonces, para eso nos ponemos unos lentes. Si yo me quito los lentes, yo titeo borroso, veo a los amigos de las cámaras muy borrosos y hay que tener mucho cuidado con esto es algo, un invento mío, con un término que se llama miopía negociacional. ¿Qué es la miopía negociacional? Eso no está en las teorías, esa es la teoría Cuoto. Sí. ¿Qué significa esto, Jalín? De que como yo soy miope, yo tengo que acercarme mucho a ti para verte con claridad. Pero cada vez que yo me acerco mucho a ti para verte con claridad, yo no estoy viendo qué está pasando en mi entorno. Yo no sé si por aquí te están haciendo señas, yo no sé cuál es la cámara que si me está cachando o no. Entonces, mucha gente cree que el proceso de negociación es lo que se está dando en la mesa, allí sentado, y pierde la visión. Yo lo que le digo a la gente es, mira, móntense, y esto no es invento mío, esto es el modelo de Harvard, esto es todo, lo van a decir, es, de unos pasos hacia atrás, móntense en un balcón, pónganse unos lentes, y no solamente ve los actores que están sentados en la mesa, ve los actores que están rodeando la mesa, y ve cuál es la interacción y cuál es la percepción de todos esos actores frente a tu proceso de negociación. Porque te puedes dar cuenta de que puedes generar varios procesos de negociación, pero también te puedes dar cuenta de cómo tienes que cambiar tu estrategia comunicacional para que tu negociación y el posible acuerdo al que tú llegues pueda ser percibido de la mejor manera. Y aquí te voy a poner un ejemplo real, no teórico. Mira, en el cual tú dices, la gente dice, bueno, pero ¿por qué sigue negociando? Mira, la gente cree que Mandela y de Klerk eran amigos y tenían una excelente relación. Ellos tenían una relación de respeto. Esto no es inventado por mí. Esto, lo leí en el libro de Mandela, sale del libro de Mandela, pero es que además, así el mío Freddy de Klerk en su oportunidad también lo declaró así. Ellos tenían una mala relación, pero se dieron cuenta que tenían que negociar. Cuando Botha, primero era presidente y después de Klerk, se dieron unas negociaciones de Codesa, que son negociaciones en el cual, algo así como lo de México. Claro. Y que estaban llevando en Sudáfrica. Sí, se establece una mesa en tierra neutral. Resulta que acontece que durante unas negociaciones entró un grupo de gente negra, que supuestamente de tribus negras que son víctimas del apartheid, tomaron las instalaciones y diciendo que Mandela
había traicionado la visión que él tenía desde un principio. Sí, claro. De hecho, en algún momento lo vincularon con el racismo. Claro, y lo vinculan con el racismo. Sí. Mandela, en ese proceso, culminado esa trifulca, se para y dice, yo no voy a seguir negociando, porque estos señores que están aquí fueron pagados por el régimen del apartheid para empezar a vender como que si este proceso y el acuerdo que aquí se va a generar Está sesgado por el está racismo. sesgado y que realmente yo me estoy vendiendo. Y él se para de la mesa de negociación. Sí. Pero lo interesante es que debajo de la mesa, sin cámaras, sin declaraciones, sin nada, otros actores, e incluso actores de la comunidad internacional, seguían haciendo la diligencia para que siguieran las negociaciones. Yo entendí perfectamente la explicación, además que la explicaste de manera magistral, y yo quiero que la gente en sus casas evalúe si eso ha ocurrido o no en Venezuela, sin ser nosotros tan activos mentalmente como para descubrirlo o identificarlo. Eso es importante, lo que acabas de mencionar. El caso Mandela, ciertamente, viendo todos los procesos de negociación, es muy probable, pero muy probable que haya ocurrido. Pero en la próxima parte vamos a seguir hablando del tema de la negociación y vamos a hablar de una teoría que a mí me encanta porque yo siempre la desmiento, pero a lo mejor sobre eso no hemos hablado nosotros ni en el ámbito académico. La teoría del ganar-ganar, en el caso venezolano y en cualquier caso, ¿es posible? ¿Realmente se da? Para mí, no tanto. Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte. Hablemos con más de Francas Noches. Igor Cuoto, él es especialista en negociaciones y resolución de conflictos, está con nosotros en la silla franca hablando del tema de la negociación, hablamos de las teorías de la negociación, hablamos de la negociación en Venezuela y aterrizamos esos 8 puntos de la negociación modelo Harvard dentro de las negociaciones venezolanas. Y parte de ese aterrizaje es hablar de la realidad tanto del gobierno como de la oposición en la mesa de negociación, porque cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su perspectiva y cada uno se beneficia a su manera de este proceso de negociación. Pero justamente hablando del beneficio, se ha confundido históricamente el tema del ganar-ganar con un ganar-ganar exactamente igual al 50 y 50. Los organismos internacionales están manejando el tema del ganar-ganar dentro de sus estatutos y además dentro de sus pretensiones en cualquier conflicto, así, de esa manera, un 50 y 50. Ahora, la gran pregunta es, ¿el ganar-ganar es posible? Sí o no, pero más allá de eso, ¿cómo es posible el ganar-ganar? ¿Qué significa ganar-ganar? Y lo aterrizamos después al caso venezolano. Claro, ¿Qué puede ocurrir? Claro, ganar-ganar tiene un problema. De hecho, ya el ganar-ganar como concepto está de moda. Hoy en día lo que se habla es de procesos de generación de valor. Porque cuando tú, tal cual como tú acabas de decir, porque cuando tú dices, vamos a un proceso ganar-ganar, la gente cree que va a salir 50 para ti y 50 para mí. Es decir, es el mismo tamaño. Medimos con una regla y dividimos el territorio. La torta por la mitad. Sí. Y la gran verdad es que eso no es así. Porque al final lo que puedes entrar es un proceso incluso de regateo. Es decir, te estás llevando demasiado tú. Ahora entonces, como te estás llevando tú demasiado tú, déjame pedir yo, o déjame reclamarte a ti porque tú te estás quedando con un pedazo más grande de la torta. Así es. Entonces, lo que uno le dice, incluso cuando uno está en los procesos de asesoría, de consultoría, o cuando incluso en la cátedra, uno siempre dice a la gente, pongan mucho, pero pongan mucha energía en generar valor. Trata de generar la mayor cantidad de opciones buenas para ti, pero también trata de generar opciones para el otro. Tú tienes que hacerle ver al otro de que el otro contigo va a salir ganador. Porque además que hay un problema muy grave con esto. Es que la única forma de que haya un acuerdo con el otro es que el otro sienta que está ganando. Totalmente. Es que no podemos estar más de acuerdo. Si Yo le defino a mis estudiantes el ganar-ganar de esta manera. El ganar-ganar es ganar tú y hacerle creer al otro que ganó y que ganó más que tú, además. Pero además que o gane hacerlo algo. sentir. Pero por supuesto, va a ganar algo. Pero realmente puedes verlo de dos maneras. Estoy ganando algo o estoy perdiendo mucho, pero me quedé con algo. Eso también pudiera ser así. Claro, pero entonces el hecho es que el otro sienta que ganó y eso es la estrategia de la negociación y la eficiencia del negociador. Hacerle ver, no, hay que tener mucho cuidado porque puede sentirse manipulado. Esto no es un tema de manipulación. Hacerle ver, hacerle entender que el otro está ganando. Porque además,
Tal vez tú tienes grandes intereses tangibles, pero tal vez mis intereses son intangibles. Totalmente. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si tú le haces creer a la contraparte de que él ganó y cuando se para en la mesa se da cuenta de que no ganó, de que realmente fue derrotado, pero firmó, destrozado, bueno, entonces no importa, prefiero no cumplir con el acuerdo. Entonces, bueno, voy a tratar de aterrizar esto. Entonces nos vemos en los tribunales. Me voy entonces a mi alternativa de no acuerdo. Y una de mis alternativas de no acuerdo es denunciar, sí, acusarte, denunciarte. la corte, claro. Ir a una corte, ir a un tribunal, porque me di cuenta que ese acuerdo realmente yo salgo perdedor. Yo no quiero que la gente salga perdedora cuando negocia conmigo. Yo quiero que ganen. Yo no sé si se van a ganar más que yo no. Lo que yo sí sé es que yo tengo que estar claro qué es lo que yo necesito ganar. Porque uno de los grandes problemas en los procesos de negociación, incluso creo que la oposición alguna vez creo que lo cometió, es que empiezas a pedir todo para ti. Y empiezas a hacer como y discúlpenme la expresión, voy a tratar de ser lo más coloquial del mundo, empiezas a hacer una carta del niño Jesús, en la cual empiezas a pedir y a exigir una gran cantidad de cosas, pero que te dan valor a ti, no que le dan valor al otro. No. Entonces la gran pregunta que se hace el otro, ¿para qué yo estoy negociando con una persona que lo único que hace es exigir y pedir para él y no me pone a mí absolutamente Aterricémoslo al caso venezolano? ¿Qué puede ocurrir? Obviamente no tenemos el monopolio de la razón, yo no estoy entrevistando a un pitonizo, estoy entrevistando a un especialista en negociación que puede tener sus argumentos, pero que también puede tener alguna proyección de lo que pueda ocurrir con estas negociaciones de México, porque son distintas a las de Barbados, promovidas por Noruega, son distintas a las de Noruega, son distintas a la mesa de diálogo establecida inicialmente en el 2015 en Venezuela, que era un primer acercamiento que la verdad no dio resultado. En esta oportunidad es diferente, y es diferente porque se están sentando actores en esa mesa de negociación que realmente vienen de un ala, o sea, todas las alas de esa parte de la negociación están sentadas en la mesa, hablando de la oposición, y todas las alas del oficialismo están sentadas en la mesa. Entonces, bueno, ahí se puede ver un tema interesante, aunque quedaron factores también considerados opositores por fuera. Entonces, no voy a decir qué vaticina, pero qué proyecta dentro de esta mesa de negociación? Mira, más que proyectar, yo creo que el gran reto de uno como estudioso de esto es tratar de entender y analizarlo siempre a la luz de las metodologías, porque siempre nos dan respuesta. Yo creo que al final de todo, yo creo que la oposición en este ejercicio debe tratar de ponerle más energía a las alternativas de no acuerdo. Demostrar a la población de que indistintamente que haya o no haya acuerdo, ellos son realmente, y valga la redundancia, una alternativa política para ellos. Claro, pero además del tema negar, Igor, esto que acabas de decir nos interpela, porque además del tema negar, ¿qué otra alternativa puede tener? El tema electoral. Pero es que voy para allá, porque debemos entender algo. Ese recorrido que tú has hecho desde las negociaciones, cuando te acuerdas que vino el Vaticano. Sí, claro. Después de la Me República, tocó cubrir. Sí. Se dieron la mano a las 12 de la noche, fue el saludo. El saludo de buenas noches. Sí. Terminaron a las 4 de la madrugada y los periodistas ahí pagando plantón. Más nada. Y después vimos la República Dominicana, etcétera, etcétera. Una de las cosas que cambia es el contexto. El contexto, la posición de los actores del entorno a los actores del conflicto ha cambiado mucho. Teníamos el Grupo Lima, ya el Grupo Lima no existe. Antes teníamos un Donald Trump que tenía una posición muy radical con el tema de Venezuela y es quien de una u otra manera le da el espaldarazo a la oposición para que se siente a negociar y pone el gobierno y teníamos una oposición que tenía el control de la Asamblea Nacional. Ya eso no es así, ya la oposición no tiene el control de la Asamblea Nacional. Ya hay un presidente que, bueno, que está negociando directamente con el gobierno de Nicolás Maduro algunas cosas. Entonces, todo eso va cambiando. Entonces, hay que tener mucho cuidado tal cual como tú dices, de jugar a pitonizo, porque la foto de hoy, mañana puede cambiar. Y todas las interacciones sociales pueden cambiar de un día a otro. Y si cambia esa interacción social y si cambia esa realidad social de un día al otro, lo que vamos a tener tal vez es un proceso de negociación, el cual debe ser analizado de nuevo. Por ejemplo, ¿qué pasa
si de repente el cisne negro, nadie pensaba aquí que Chávez se iba a morir. Claro. Y se murió, eso es un cisne negro. Y apareció ese cisne negro y cambió la realidad política del país. Entonces, ese juego de tratar de adivinar qué es lo que puede pasar, hacia dónde puede ir. No fue la intención. Sí, ¿no? claro, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que por el lado de la oposición tienen que hacer más trabajo en una tarea comunicacional importante de cómo venden lo que están haciendo. Creo que hay un gran reto de generar acuerdos entre ellos fuera de la mesa de negociación. Creo que esto es una buena oportunidad, de forma tal, porque aquí hay un tema importante. Vienen unas primarias. ¿Qué pasa si el candidato de las primarias está en contra del proceso de negociación? Por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, si gana María Corina Machado y ella dice, yo estoy en contra de ese proceso, ¿no debería esa oposición, que incluso esos actores que están ahí sentados... Que no es el caso, ¿no? Ella no ha dicho eso. No lo he dicho, pero vamos a suponer. Sí. Y que sea esos actores y que participaron en las primarias y que ahora la líder de oposición está diciendo, mira, no estoy a favor de eso, no deberían suspender la negociación. Y entonces mandar un mensaje congruente, porque además ganó la primaria. Claro. Fíjate que aquí en la transmisión en vivo de Instagram, porque también estamos en vivo en Instagram, dice una usuaria, aquí las negociaciones no dan resultado porque ambas partes son iguales. Esto lo dice Coach Gerencia Feliz. Mira, yo no sé, yo no creo que sean iguales o no. Yo lo que creo es que se han hecho cosas no correctamente. Lo que sí te quiero decir es algo. ¿Y qué pasa si no negociamos? Vale, ok, no negociamos, no negociamos nada. ¿Qué hacemos? Mandela no negocia nada. Dice que no se va a sentar con el régimen del apartheid. ¿Qué hacemos? Cuando Fujimori era presidente y tenía el conflicto bélico con Ecuador por la frontera, dale, pues no te sientes. Porque, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? No, y las mesas de negociación con la FARC que han sido históricas, se sentaban, se levantaban, se volvían a sentar, se volvían a levantar. Lo que pasa, Aline y los míos que nos están escuchando, hay que entender algo. El hecho de que yo me sienta a negociar no significa de que yo estoy renunciando a las alternativas de no acuerdo. Yo tengo, así como estoy yo en mi proceso negociando y buscando generar el mejor acuerdo, yo tengo, porque además, por eso lo dije al principio, mi acuerdo será eficiente en tanto en cuanto sea mejor que mi mejor alternativa. Entonces yo tengo que estar tratando de hacer esa tarea o de desarrollar mi alternativa o de tener una mejor alternativa de un acuerdo. Pero mientras no lo tenga, yo tengo que seguir negociando. Claro. Y el hecho de negociar no me dice ni que yo soy un vendepatria, no me hace un traidor a la revolución, nada por el estilo. Yo estoy negociando. Si llegamos a un acuerdo, tiene que ser un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, pero en ese ganar-ganar, generación de valor, yo tengo que tomar en cuenta los intereses de terceros. Claro. Porque al final... ¿Qué somos nosotros? Que somos nosotros. Porque al final, para que este acuerdo tenga éxito y tenga vida, necesita de que todos nosotros nos sentamos allí representados para poder salir a votar masivamente. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Me gusta tener estas entrevistas académicas, me gusta tener a colegas aquí conmigo porque además hemos dado clases juntos, sabemos de lo que estamos hablando y me gusta tener a personas que sepan con conocimiento teórico y conocimiento de causa lo que están diciendo. Bienvenidos siempre. Gracias, a Francas Noches, la silla franca siempre dispuesta para ti para hablar sobre estos temas y muchos otros que se pueden conversar con Igor Cuoto. Vamos a aterrizar esto y salir de la teoría un poco. A veces perdiendo también se gana, Igor, ¿verdad? Así mismo es. Hay que saber perder para poder ganar. Pero también hay que tener en cuenta que el fin último y el primordial de esa negociación somos nosotros los ciudadanos. Y si solo se habla de elecciones y no se habla de los problemas reales del ciudadano, más allá de las elecciones, que posiblemente sean una solución, esas negociaciones no van a tener resultados rápidos. Y no es precisamente la negociación el proceso más rápido para la resolución de conflictos, ni tampoco es un tribunal, ni tampoco es una corte. Así que hay que hablar de los temas correctos para tener soluciones correctas y rápidas, ¿no? Así mismo. Agradecido con Igor Cuoto y agradecido con ustedes por la sintonía en esta entrevista franca. En la próxima parte, agenda franca y cerramos el programa. Se acabó el tiempo.
Vamos a leer nuestra agenda franca, la agenda noticiosa de mañana viernes 31 de marzo en nuestro país. La Asamblea Nacional convoca la sesión especial de la primera discusión del proyecto de ley orgánica de extensión de dominio. Por otro lado, el presbítero Armelín de Souza, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas y párroco de la Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, invita a una rueda de prensa acerca de las actividades del miércoles en la procesión del Nazareno de San Pablo. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, participa junto a las instituciones del estado y asociaciones de palmeros venezolanos a la poda de la palma bendita en el Parque Nacional El Ávila o Guarairá Repano, como quieran llamarlo ustedes, en sus hogares. De esta manera cerramos nuestra agenda franca. Y me dice producción que son las 8 de la noche. ¿Así es, coordinador? Son las 8 de la noche y a las 8 de la noche yo les digo, francas noches.